When I have been to that hospital, I have never seen any evidence of military activity. All I have seen is healthcare providers dedicated to caring for their patients and thousands of patients flocking there for care. People denied access to medical care, children off incubators, mothers crying because they cannot provide painkillers to their children. This is a war crime, and this is one of many other war crimes that Israel continues to commit in Gaza. I didn't know this many people in town. Please, the Israeli Defense Forces acknowledges they have an obligation to use as much caution as they can in going after their targets. It's not like they're rushing in the hospital, knocking down doors and, pulling people aside and shooting people indiscriminately. Talks have intensified recently for the release of hostages being held by Hamas. The White House says officials have been working around the clock to secure their release. What I can say about this at this time is we think that we are closer than we have been perhaps at any point since these negotiations began weeks ago. Hamas abducted about 240 people, including some Americans, during the October 7 attacks, according to Israeli officials, though official accounts have varied as intelligence in Gaza develops. I really believe that it's time for the Israeli government and the United States government to work out a fair deal to bring some of these hostages home. Pressure is growing on Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to reach a deal for their safe return. Qatar has been acting as a mediator between Israel, Hamas, and the United States. There are areas of difference and disagreement that have been narrowed, if not closed out entirely. Family members have grown impatient as they worry about their loved ones being held. For me, yeah, of course I'm frustrated. I want to see them home now. And the war continues to rage in Gaza. On Saturday, a blast occurred at a United Nations-run school being used as a shelter in Gaza. It is unknown what caused the blast, and Israel says an investigation is underway. We're also in touch with the Israelis to try to find out what they know about what happened. Is that if harm was done to innocent civilians sheltering at a UN site, that would be totally unacceptable. I'm Rick Damigella reporting. The holidays can provide a sense of gratitude, hope, and love for many, but gatherings can also create a mixed bag of emotions. The holidays is a time that people really put a lot of pressure on themselves to make sure everything is absolutely perfect. About 64% of people with mental illness report holidays make their conditions worse, according to a study by the National Alliance on Mental Illness. The Alliance recommends a few steps to manage your stress, including maintaining realistic expectations and prioritizing self-care. We have to be really mindful, I think, about what our boundaries are going into these holiday events. For others, the stress of the holidays can be tied to painful family interactions and memories, or dealing with isolation and spending the season alone. One of the things that's really important that I like to talk with people about is how to make a decision on what's actually best for us, right? Sometimes we need to push out of our comfort zones, but sometimes we need to honor that it's actually not the right place for us to be. Experts say although everyone's holiday situation is unique, it could be beneficial to break from a traditional family gathering or habit. It's a wonderful time to start your own traditions that feel like really uplifting for yourself. Go to yoga on, one of the holidays, or volunteer at a soup kitchen, something that helps you feel part of a community or connected. I'm Ivan Rodriguez reporting. El número de muertos por el actual conflicto palestino-israelí ha superado los 13.700 según datos publicados por ambas partes. La oficina de prensa de Hamas informó el sábado de que desde el estallido de la escalada mortal el 7 de octubre, la Franja de Gaza ha registrado más de 12.300 muertos, entre ellos más de 5.000 niños y más de 3.300 mujeres. Hasta el sábado, la parte israelí no había proporcionado cifras actualizadas de víctimas, pero basándose en datos anteriores, se estimaba que alrededor de 1.200 israelíes habían perdido la vida desde el 7 de octubre.
Según un portavoz militar israelí, se siguen ampliando sus operaciones terrestres en la Franja de Gaza, con unidades específicas llevando a cabo ofensivas en el distrito de Zeitoun, en el sur de la ciudad de Gaza, y en la ciudad de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, anunciaron el sábado que sus miembros seguían lanzando ataques contra objetivos militares israelíes en la franja. Afirmaron haber dañado al menos 17 vehículos militares israelíes y causado bajas entre los soldados. Sin embargo, el ejército israelí no ha confirmado estas afirmaciones. La reunión bilateral en San Francisco entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping fue definida por ambos gobiernos como un progreso para los dos países, después de un amplio periodo de tensiones. Confío, pero lo verifico. Uno de los aspectos más destacados por las partes es la posibilidad de que los equipos militares de ambos países restablezcan comunicaciones, algo que tendrá implicaciones en toda la región pacífica, según Michael Froman. Los países allá, las economías allá, quieren que Estados Unidos y China tengan algún tipo de modus vivendi, algún tipo de relación estable, particularmente en anticipación de las elecciones de Taiwán en enero y las elecciones estadounidenses en noviembre. Sin embargo, las declaraciones del presidente Biden frente a la prensa, cuando volvió a definir al mandatario chino como un dictador, podrían impactar los potenciales avances en la relación bilateral. Beijing criticó duramente la referencia de Biden, mientras se reafirmó su intención de tomar Taiwán. Aún así, los expertos consultados por La Voz de América resaltan la trascendencia del encuentro, incluso para los países más impactados por la crisis del fentanilo. Xi Jinping prometió que China limitará la exportación de los precursores químicos que sirven para producir el fentanilo, algo que podría dificultar el tráfico desde México, según Diego Batisteza, profesor de la Universidad de Carlos III de Madrid. Seguramente atacar desde la base, o sea, los elementos de producción del fentanilo, es una de las puertas que Estados Unidos tiene que tocar para frenar esta crisis. Que sea la puerta que definitivamente va a hacer que cierre la crisis del fentanilo, no creo. Pero seguramente Biden también, de cara a su electorado, tiene que demostrar que está haciendo todo lo posible para que dejen de morir tantas jóvenes en Estados Unidos por esa plaga del fentanilo. Este viernes, Biden se reunirá también con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El fentanilo, la crisis migratoria y la lucha contra el narcotráfico son temas cruciales de las negociaciones. Con AMLO, que podría pedir a Biden: ayúdame sobre el tema migratorio y yo haré todo lo posible sobre el tema del fentanilo. AMLO va a volver a poner sobre la mesa varios de los temas que se dieron en las cumbres de los tres amigos al comienzo del año, y recordémonos una frase que utilizó AMLO en esa cumbre: Joe Biden, no te olvides de México, no te olvides de América Latina. Entonces ahora AMLO le estará preguntando otra vez a Biden: ¿te has olvidado de América Latina? Ambos analistas coinciden en que América Latina, China y Estados Unidos están interconectados y una mejor relación entre las partes sería la clave para poder mejorar el cuadro geopolítico internacional. Durante la cita, la presidenta peruana Dina Boluarte sostuvo que en noviembre de 2024 está prevista la inauguración de la primera etapa del megapuerto de Chancay, una inversión empresarial peruano-china que impulsará el libre comercio y las nuevas inversiones chinas. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping afirmó que se trata de un proyecto emblemático para la región latinoamericana y agradeció las facilidades otorgadas por Perú para dicha inversión. Para los especialistas, esta cita afianza sin duda ya de por sí las sólidas relaciones entre Perú y China. El hecho de que el presidente Xi Jinping y la presidenta Boluarte se hayan reunido aprovechando su presencia conjunta en la cumbre de APEC en San Francisco es un hecho muy significativo. Primero porque China se ha convertido en el principal socio comercial del Perú en los últimos años. Además, también se ha convertido en un importante inversionista extranjero directo en el Perú a través de empresas chinas que están participando en diversos sectores. Y porque además la proyección de futuro en las relaciones internacionales de ambos países es muy prometedora, no solamente por el lado comercial y las inversiones, sino por el vínculo estratégico que se está construyendo a través de
la participación del Perú también en el proyecto de la Franja y la Ruta. Ambos líderes coincidieron en fortalecer la cooperación como socios comerciales importantes y consideraron relevante llevar a cabo la 4ª reunión del mecanismo sobre diálogo estratégico de cooperación económica, esperando pronto definir una fecha. Asimismo, se resaltó la necesidad de optimizar el TLC vigente con miras a facilitar el acceso de productos agrícolas peruanos a China. Y el ritmo de apertura, si bien ha sido importante por los productos que hemos podido ingresar, ya ingresan arándanos, ingresan paltas, ingresan distintos productos que han ido logrando su acceso sanitario, el ritmo ha sido muy, digamos, el ritmo podría ser más acelerado. Y creo que este mensaje que está dando el presidente Xi va a incentivar a que las autoridades chinas prioricen más también las solicitudes del Perú en materia de acceso sanitario, para que de esta manera puedan aprovechar la eliminación del arancel que han logrado gracias al Tratado de Libre Comercio. China es el principal socio comercial del Perú desde la mitad de la pasada década. Según datos de Comex Perú de enero a agosto de 2023, las exportaciones de Perú a China alcanzaron un total de 15.142 millones de dólares, lo que representó un 36,7% del total de sus envíos al mundo. En tanto, las importaciones peruanas desde China sumaron el 25,1% del total de las compras al mundo, consolidando a China como el principal país proveedor de mercancías para el Perú desde 2014. Millones de personas pensando en el sueño americano pasan diariamente por el Urabá antioqueño. Deben adentrarse en la selva del Darién, sin embargo, en su travesía deben sortear grandes dificultades. Que suceden en el paso por el Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Documenta casos de robos, de violencia sexual, más de 950 casos desde 2021 y seguramente ahí hay subregistro. Documenta casos de desapariciones, de homicidios. En la inmensa selva del Darién hacen presencia distintos grupos armados ilegales. Sin embargo, el Clan del Golfo o AGC es el que controla el tránsito de migrantes de América del Sur, según el informe de Human Rights Watch. Decide por dónde van los migrantes y por dónde siguen los otros negocios, por ejemplo, por supuesto, el tráfico de drogas. Otro es que le cobra a los guías que van con los migrantes y los ajusticia, es decir, establece ciertas reglas y el que no cumple esas reglas incluso ha sido sujeto en distintos momentos de homicidios que documentamos también. Y el tercero es que presta irregularmente servicios de seguridad. Eso hace que la mayoría de las violaciones a derechos humanos en el tránsito del Darién están sucediendo del lado panameño. El control migratorio que ejerce el Clan del Golfo es un negocio rentable. Esta ruta entre Colombia y Panamá genera millonarias ganancias. Este grupo le cobra a cada migrante al entrar en la selva $125, es decir, 530.000 pesos, y al año, según el informe de la ONG, esta agrupación armada obtiene cerca de 57 millones de dólares, es decir, 232.000 millones de pesos, unos dividendos a costa del sueño americano. La organización Médicos Sin Fronteras presta atención a los migrantes que pasan por Panamá. Según esta ONG, allí las historias son desgarradoras de abuso y violencia sexual, especialmente a las mujeres, un drama que va en aumento. Sí, vemos casos de violencia contra las mujeres, vemos violencia sexual específicamente en lo que va registrado del año para nosotros de enero a octubre, hemos visto 397 casos de violencia sexual, pero también nos describen los migrantes casos de secuestros temporales, de golpizas, de robos. Esta migrante de nacionalidad venezolana cuenta los angustiantes momentos que se viven en medio de la espesa selva. Muchas compañeras fueron violadas, mataron a un muchacho casi frente a nosotros con un tiro en la frente. No te acaba la vida una culebra, te acaba la vida el que está dentro, que te mata y te viola. Nosotros estamos pasando por ese lugar por un mejor futuro, no para que nos acabe la vida. Ante el crudo panorama de migración en el tapón del Darién, varias organizaciones sugieren a los gobiernos de Colombia y Panamá buscar soluciones que garanticen condiciones de seguridad a quienes caminan en busca del sueño americano. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento.
ainda tá quiere, cultura cacho também é um cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kutá. Sigur, tur caminho de coi come, toch? Pero realidade tá hopeleu. Banstop está aqui. Por favor, esterilizar e castrar vossa mascota. Nos Mainta, Tour de Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes, na Tele Aruba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Having holiday fun with family while managing blood sugar levels can be hard for those with diabetes. You have to think ahead, you have to plan ahead, you have to think about what kind of food is going to be there. Endocrinologist Kitty Wine with the Ohio State University's Wexner Medical Center says a person will need different approaches depending on whether they have type 1 or type 2 diabetes. The person who has type 1 diabetes has to figure out how to plan to match their insulin to their food. The person with type 2 diabetes has to ask the question of what can I eat that's healthy? How can I still have fun but not overeat? To manage diabetes, Wine says to stick to a schedule, eat as close to regular times as possible, and pack a snack just in case. Enjoy that yummy food in moderation, but be aware of what you're eating. Some pre-meal research can help. Oh my gosh, if you knew how much sugar was in the pecan pie, you'd probably never eat it again. Wine says to be carb conscious and avoid sugary beverages and alcohol. If you're the cook, try fresh herbs or lemon juice instead of salt and stay active. It's important to stabilize blood sugar levels. You don't have to go run a marathon, but just going for a walk. Going for a walk after an event can be really good for you and help to keep your sugar down. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. La Alianza Informativa Latinoamericana sigue avanzando en la consolidación de la unión de canales de televisión más importantes de la región, conformado por 22 medios de América Latina, el Caribe y España. Tras 18 años de su nacimiento, se anunció la legalización de la alianza como una organización sin fines de lucro e independiente. La ceremonia se llevó adelante el pasado miércoles en la ciudad de Bogotá, Colombia, en la sede de Caracol Televisión, canal que lideró el proyecto desde su origen y donde funciona el centro de operación de la red de coordinación de medios. Nuestro canal Telefuturo forma parte activa de este gran emprendimiento colaborativo de medios. Luis Carazales, gerente general de prensa, dijo que sin lugar a dudas se trata de un evento de mucho valor. Destacó que la alianza se caracteriza por personalizar cada noticia en función de las necesidades de cada país, lo que ayuda a enriquecer la información. Agregó que este espacio brinda el acceso preferente a las noticias de relevancia mundial, sobre todo de aquellas que nos afectan de manera directa. Aquí en Bogotá hemos dado un paso muy importante, vital diría yo, como Alianza Informativa Latinoamericana, y desde Telefuturo entendemos que al formar parte de la organización de noticias más importante del continente, nuestros televidentes logran tener en sus pantallas los hechos más
importantes en el mundo, relatados en primera persona, personalizados de acuerdo a cuáles son los intereses y cuál es la visión que tenemos en Paraguay y por sobre todo destacar lo bueno, lo malo, la política y nuestras costumbres a través de nuestras pantallas al mundo gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana. Esta comunidad de medios nació en el año 2005 con la muerte del Papa Juan Pablo II, evento que llevó a que 4 canales colaborasen en la realización de la cobertura periodística y logística de aquel momento de relevancia global y apunta a seguir fortaleciendo la alianza, el compromiso de brindar las noticias más destacadas de la región y el mundo. ¿Sabía usted que existe un pueblo de los muertos en Perú? Si desea conocer más de este recinto arqueológico de Amazonas y la historia que hay detrás de él, siga viendo. Después de 40 minutos de viaje aproximadamente desde la ciudad de Chachapoyas, acabamos de llegar al distrito de Lamut, desde donde estaremos partiendo a conocer el sitio denominado el Pueblo de los Muertos. Se tiene que caminar varios kilómetros para llegar a este atractivo turístico que está al filo de un acantilado. Este letrero nos advierte que ya hemos llegado y que estamos a punto de conocer las historias que esconde. Esta estrecha terraza natural fue un antiguo centro funerario dedicado al culto de los muertos, quienes fueron los más altos gobernantes de esta cultura. Se estima que hay 50 estructuras funerarias entre mausoleos y sarcófagos que se utilizaron para entierros colectivos e individuales. Gran parte de sus edificaciones ya están destruidas, por lo que solo se puede apreciar una parte de ellas. Y aunque han pasado cientos de años, las paredes todavía dejan ver sus figuras en alto relieve, como la de esta cruz y serpiente. Debemos saber que el Pueblo de los Muertos fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2003. Sin duda, en Amazonas hay más atractivos naturales que no se puede perder. Y en la misma ruta está el mirador Cañón de Luctubamba. Desde esta vista privilegiada, se puede observar la Catarata de Gocta, la tercera más alta del mundo y que Perú tiene el privilegio de poseer. Este regalo de la naturaleza, que en español significa Pampa del Algodón, fue inaugurado el 2022 y desde entonces se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos de la provincia de Luya. Un espacio perfecto para tomarse fotografías y relajarse con el aire puro de la naturaleza. Amazonas tiene diversas bellezas naturales y hay para todos los gustos. Así que ya sabe, este es un gran destino al que sí o sí debe visitar para recargar energías. Los arrecifes de coral despiertan fascinación por sus colores brillantes y sus variadas formas. Pero en los últimos meses, el aumento de las temperaturas en esta zona del Atlántico panameño está afectando estos ecosistemas, por lo que muchos habrían perdido su color habitual. Esta es la torre. Carolina César trabaja en el plan de monitoreo del nivel y calidad del agua. Explica que el aumento de las temperaturas no es la única amenaza. La contaminación del mar, proveniente de las aguas hervidas, también es un factor que inquieta. Y también es algún efecto que no solamente se capta a través de lo que son los parámetros físico-químicos, sino que ya también es un efecto visible. O sea, si tú vas a arrecifes que están cerca de lo que es Almirante, Pastores, tú a 12, 15 metros de profundidad ya ves una capa de algas en el fondo, en donde antes era arrecifes de coral. Entonces estos son efectos que ya se están notando y percibiendo y que se están de cierta manera agravando.
Bocas del Toro cuenta con uno de los ecosistemas coralinos más diversos de Panamá y por esta razón es el asiento de varios programas de investigación y preservación. Viviana Guerra trabaja con las comunidades más cercanas para sumarlas a los esfuerzos de conservación. Y yo les menciono a ellos que si nosotros cambiáramos esa actitud frente a las situaciones que nos enfrentamos con el ambiente, nosotros podríamos mejorarlo. Muchas personas vienen y me dicen, no, pero soy eso no tiene un impacto, pero realmente sí lo tiene, porque si todos pensáramos voy a hacer podríamos hacer un cambio. A pocos metros, en la misma estación del Instituto de Investigaciones Tropicales del Smithsonian en Bocas del Toro, un grupo de biólogos marinos de la Universidad de Ámsterdam tratan de comprender la reacción de los corales frente a ciertas condiciones. El interés de estos investigadores es comprobar si los corales podrán sobrevivir el próximo siglo al aumento de las temperaturas. Para ello trabajan con corales que ya han superado situaciones extremas, aquellos que se encuentran vivos en lugares donde otros han muerto. De hecho, podemos manipular la situación para que sea ecológicamente relevante y esperamos encontrar que nuestra respuesta al estrés coincida con lo que está sucediendo en la naturaleza, especialmente en las próximas décadas, cuando se espera que las situaciones se vuelvan más extremas y severas. Alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo viven en zonas donde los arrecifes de coral representan un importante sustento económico, en áreas como el turismo, la protección costera y la pesca. Por lo que estos esfuerzos de conservación resultan vitales para la preservación de estas comunidades. Y no solo son los sistemas con más biodiversidad, pero también son los sistemas ecológicos más productivos. En la última década, según las Naciones Unidas, el mundo habría perdido 14% de territorio coralino, por lo que el riesgo de que continúen desapareciendo es latente, y con él, posiblemente, una cuarta parte de las especies marinas que se alimentan de estos ecosistemas. La comunidad Quichua Huyacachi del Cantón El Chaco, provincia de Napo, está ubicada dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca. Comprende 63.000 hectáreas de páramo y bosques nativos, donde viven 657 habitantes, quienes han decidido aprovechar 8 hectáreas a una altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar para explotar diversas actividades turísticas. Crearon el Centro de Turismo Comunitario Huyacachi, donde los visitantes pueden escalar, hacer camping, pesca deportiva, también conocer las ruinas de Maucariata o Pueblo Viejo, la Ruta de la Virgen y caminar por senderos ecológicos, rodeados de una exuberante vegetación y cascadas. Se llama cascada Turnufaccha. Turnufaccha quiere decir, está en nombre quichua, quiere decir cascada en hileras. Tiene aproximación de 60 metros. Y lo que es la primera cascada es de aproximación de 45 metros y la segunda es de 60 metros. Las termas de Huyacachi de aguas termales que descienden de los volcanes Cayambe y Antisana son otros de los atractivos. Aquí hay 6 piscinas cuyas temperaturas van entre los 23 a 40 grados centígrados, que atraen a cientos de personas que además pueden disfrutar de pequeñas cascadas para masajes. El mismo hecho de pasar todo el páramo, todos los parajes, uno llega ya bien estresado y sale de aquí pero descansado. En la comunidad de la cultura Cayambe se ofertan artesanías elaboradas en madera de aliso, como osos de anteojos, venados de cola blanca, cóndores, especies de la zona en peligro de extinción. Son 1000 figuras fabricadas que se muestran al público. También hay cucharas de madera y las bateas consideradas moneda de intercambio en la antigüedad. Es porque más antes nuestros abuelos vivían de eso, hacían trueques con bateas, bichas y comían de eso, cambiando los alimentos. Otras de las opciones es alojarse en cabañas para ver la caída del sol y el amanecer entre el páramo en el Valle de Huyacachi.